El falso Pedro Infante que engañó a mucha gente. Antonio Pedro o José Antonio Hurtado Borjón fue un personaje que salió a la luz pública en el año 1983 y que alcanzó la popularidad gracias a su imitación del legendario cantante y actor mexicano Pedro Infante. A raíz de una estrategia publicitaria basada en la creación de rumores e incertidumbre en la opinión pública y en evadir la confrontación directa con los medios y los familiares de Infante, Antonio Pedro alcanzó una mediana popularidad basada en el mito de que se trataba del mismísimo Pedro Infante, el ídolo nacional, el ídolo del pueblo. Se argumentaba que el actor y cantante mexicano no había fallecido en un accidente aéreo como señala la versión oficial, según la cual Pedro Infante falleció el 15 de abril de 1957 en el centro de Mérida, Yucatán, mientras piloteaba un avión Consolidated B-24 Liberator, ex bombardero en la Segunda Guerra Mundial. El rumor esparcido acerca de la desaparición de Pedro Infante y la supuesta simulación de su muerte se basaba en un presunto amorío que el cantante habría sostenido con la mujer de un alto político mexicano, quien lo habría mandado matar. Sin embargo, los sicarios enviados para el trabajo habrían sido admiradores de Infante y por ello lo habrían instruido para escapar y cambiar de identidad. En las pocas entrevistas que dio, Antonio Pedro respondía de manera evasiva y ambigua a los cuestionamientos sobre su pasado e identidad, reforzando así la idea de que tenía un pasado del que no podía hablar, pero señalando claramente que Antonio Pedro era un nombre artístico. Esta situación alimentó la esperanza de un sector de la audiencia que aún después del fallecimiento de Antonio Pedro sigue viendo en él a Pedro Infante en persona, creencia que ha alcanzado nueva fuerza tras el advenimiento del internet. Sin embargo, los propios hijos de Pedro Infante Jr. y Lupita Infante, desmintieron categóricamente que su padre y Antonio Pedro fueran la misma persona, lo cual se hizo público en un enlace al programa de la periodista de Univisión, María Laria. Ahí y frente al propio Antonio Pedro, ambos hijos de Pedro Infante desmintieron que se tratara de él, lo confrontaron y repudieron las prácticas publicitarias que habían conseguido dotar de popularidad a Antonio Pedro. Pedro, ¿qué dices tú? ¿Es Antonio Pedro Infante? Eso me importó y realmente me puede decirlo públicamente, pero es la verdad. Ellos traen sus paleros y hacen pensar a la gente que Pedro Infante es el señor Antonio Pedro. Entonces, lo que me molesta es que exploten a la gente, al pueblo. ¿Por qué dices tú que están explotando al pueblo? Porque aquí tengo en mis manos un contrato que está hecho en el estado de Texas y el señor se presentó en Mercedes y en Hidalgo, y tengo muchas cosas que yo podría enseñarte, que he ido recolectando pruebas. Lupita, ¿qué piensas tú de todo esto? Bueno, pues mira, antes que nada, quiero decirte que realmente es triste que una gente como dijo Pedro, ¿por qué no te puedo poner como un imitador? Qué maravilla, ¿no? Un imitador es para hacerle un homenaje a mi papá, pero esta persona, nosotros realmente vemos su nombre, aquí en México se desconoce de él, nos ha llegado más bien a realistas porque no ha sido transparente, no ha sido cristalino y nada más piensa. Yo he sabido que se presenta en suburbios, en lugares, en antros, en lugares desagradables. Además, ha circulado material muy interesante en fechas ya más recientes, como por ejemplo la fotografía de la lápida donde fue enterrado Antonio Pedro, esta credencial de la ANDA de Antonio Pedro con su nombre real, y otros documentos bastante fehacientes que terminan de desmentir el tema de que él fuera Pedro Infante. Sin embargo, muchas personas continúan creyendo hasta hoy que Antonio Pedro era Pedro Infante. Sin duda alguna motivados por el hecho de que el legendario ídolo nacional murió muy joven y nos quedó de ver grandes momentos, producciones, canciones y demás cosas que hubiera sido maravilloso que pudiéramos vivir. A continuación vamos a mostrar algunos de los momentos más conocidos de Antonio Pedro en la televisión, incluyendo su famosa participación en TV Azteca, donde la conductora parece creer o sospechar que él es Pedro Infante, pero Pablo Latapí solamente le da por su lado. Y de pronto surge, ahí en 1983, un cantante con las mismas características físicas que Pedro Infante, con el mismo estilo de canto, con muchos de los antecedentes que tenía Pedro Infante en su tiempo. Antes, yo ya compré la idea, yo no conozco el reportaje. No, y es ya, una, es ya una te la pieza compré porque buena. además yo me confieso fan Sí, de pues Pedro yo Infante. también, si viviera. Hasta el 83
es cuando Antonio Pedro comienza a cantar. ¿Por qué hasta entonces? Precisamente es la pregunta, ¿por qué? Con tanta carrera artística atrás y no había aparecido públicamente. Precisamente es lo inexplicable a través de la distancia del tiempo. ¿Usted es del norte, del noroeste, del noreste? ¿Usted es de Sinaloa? Yo soy del norte del país, es todo. Hay mucha gente que lo relaciona y usted varias veces lo ha negado. Y hay Cuidado con lo que se va a hablar, con respeto al público. Antonio Pedro jugaba con la idea de que era Pedro Infante, no lo decía abiertamente, pero sí trataba de sembrar la duda y dejarla abierta para que la gente se hiciera sus propias ideas al respecto y creyera o terminara creyendo que él era Pedro Infante. Pero como cantante aseguran que su parecido con el Pedro Infante es muchísimo. Viva la gente. Yo aplaudo al público. Seguramente las personas que creen en esta versión dirán que no hablaba o que hablaba de esta manera porque estaba amenazado y tenía miedo, pero tomemos en cuenta que de haber sido como ellos dicen, de haber ocurrido las cosas como ellos aseguran, esto habría pasado en 1957. Ningún político de esa época habría estado todavía en los años 90 con suficiente poder como para evitar el advenimiento de Pedro Infante, la resurrección mediática de Pedro Infante. Si Antonio Pedro hubiera sido Pedro Infante en realidad, fácilmente hubiera podido acudir a cualquier medio de comunicación. Lo decimos porque hemos trabajado en medios y entendemos cómo funcionan estos. Hubiera podido acudir a muchos medios de comunicación, si no es los más grandes por estar coludidos. Sí hubiera podido acudir a medios independientes que ya habían florecido de forma bastante notable para ese tiempo y denunciar lo que estaba pasando. Si esto nunca ocurrió, es definitivamente porque él no era Pedro Infante. Y además, en plena transformación del priismo de antes, el priismo estatista hacia el priismo neoliberal, ¿no hubiera sido lo más lógico que Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo y hasta Vicente Fox del PAN, por qué no, se hubieran peleado por ser ellos quienes sacaran a la luz esta supuesta mentira de que Pedro Infante había muerto en 1957? ¿No habría sido algo que hubiera llenado de popularidad a estos o a cualquier otro político de cualquier tendencia, izquierdas o derechas? En realidad, un complot, una conspiración de 1957 todavía pudo haber estado vigente hasta los años 80 y 90 e incluso ahora. El motivo de este video no es molestar, incomodar, ni mucho menos meternos con los intereses de aquellos que durante mucho tiempo han mantenido una vigencia diciendo, asegurando que Pedro Infante no murió en 1957 y que Antonio Pedro era Pedro Infante. No queremos afectarlos a ellos ni a nadie, tampoco queremos molestar a las personas, pero el motivo de estas cápsulas es presentar curiosidades y desmentir sobre todo fraudes, y este es uno que lleva una larga vida en México. Muchas gracias por mirar, esto fue Chilango Temas en Chilangos y Chidos. Drop it. 5 pesos le valen los chicles.